Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, hoy les voy a hacer un video rapidito porque varias personas me han preguntado que cuente cómo yo empecé esto de las cartas y bueno, mi historia con el mundo espiritual. Y siempre, ya yo hice un video, no sé si ustedes lo han visto, de mi despertar espiritual, pero pienso hacer mucho más, lo que pasa que he estado bastante ocupada, pero pienso arreglar mi calendario de una manera para tomar tiempo para hacer este tipo de videos para ustedes, por lo menos uno semanal, hablar de espiritualidad y todas esas cosas. Pero bueno, desde niña yo siento, o sea, los espíritus. Todo empezó, la primera que recuerdo en realidad es cuando teníamos 4 o 5 años, que yo empecé a conversar con alguien, pero yo recuerdo perfectamente a esa persona, o sea, como que estaba ahí, no, para mí no era de otra manera más que una persona más ahí, pero que mi abuela se da cuenta que ya era que yo lo hacía bastante y me pregunta con quién yo hablaba. Yo me crié con mis abuelos por parte de padre y por la hermana de mi papá y su esposo. Son las personas cuando yo digo mis padres adoptivas, porque yo digo mis padres adoptivas porque mi mamá biológica también ve, ay, está puesta el comercial, también ve estos videos y entonces ella, bueno, para evitar eso digo adoptivos, pero para mí mis padres me criaron, son mis padres, son mis tíos y mis abuelos. Entonces yo vivía con ellos y mi abuela se da cuenta que yo conversaba con alguien y me pregunta un día con quién yo converso. Y entonces yo le digo, pues le doy el nombre. Y entonces mi abuela se queda así y me dice, pero ¿cómo que esta persona? Le digo, sí, era un pariente de la familia. Mi abuela me dice, entonces le digo cosas a mi abuela que esta persona me estaba diciendo, que yo no tenía cómo saber porque esta persona había muerto hacía muchísimos años antes de que yo naciera, muchos años. Entonces mi abuela no me dice nada en ese momento, pero yo recuerdo que se puso una cara de sorpresa y a los pocos días mi abuela regresa con una foto y me dice, ¿quién es este? Y le digo, este es esta persona. Ah, porque le describí cómo se vestía, porque se vestía, nunca se me olvida, con pantalón como color khaki, guayabera, como le decimos en Cuba, no sé cómo le dicen en otros países, y un sombrero de eso de los que usan como los guajiros ay, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo le describí la forma de vestir. Y mi abuela dice, bueno, no tiene cómo saber esto. Y ella pues busca la foto, o sea, a través de otros familiares. Y cuando me la muestra me pregunta quién era y yo le digo, este es esta persona. Mi abuela se puso pálida y me dijo, hasta el día de hoy yo no sé si de verdad ella tenía, o sea, eso fue algo que ella debió haber hecho o no. Porque es que también, a mí me ha pasado con mis hijas también, que eso es otra historia. Mis hijas tienen este mismo regalo que tengo yo. Y entonces yo no sé cómo lidiar con eso porque no quiero decirle que no, pero tampoco quiero decirle que sí. Entonces, bueno, pero siento que mi abuela, lo que le dio por decirme, esta persona murió hace muchos años. Y yo le digo, no, pero ¿cómo que murió? De por sí yo nunca he sido de dormir mucho las noches, siempre sentía que me despertaban. Y entonces, bueno, ya esa fue mi primera historia que yo recordé, así que nunca se me olvida, que fue shocking porque fue cuando descubrí que era lo que yo estaba haciendo. Después de eso que les cuento, les tomé terror, pero uff, terror. Ahora, con todo lo que he aprendido hoy en día, me doy cuenta de muchas cosas. Ejemplo, me doy cuenta, cuando yo era niña siempre he sido muy rebelde, siempre he sido de buscar información de todo, pero era demasiado empática. Y ahora es que sé lo que es eso, antes no sabía nada de esto. Pero por ejemplo, yo era una niña que tenía demasiada empatía con los animales, pero demasiada. Incluso hubo un tiempo que no quería comer productos animales, o sea, cuando me di cuenta de lo que era. Recuerdo un día mi mamá biológica mató un pollo frente a mí y yo me acuerdo que yo lloré, eso fue como horrible. Y otro día había un perrito que ella tenía en Cuba. Cuando los perritos hacían caca dentro de la casa, pues tenían la costumbre de pasarles hocico con la caca y decir, o sea, le decimos caca en Cuba, ustedes saben. Y yo me acuerdo que mi mamá hizo eso y yo lloré tanto que ella tuvo que limpiar el perro y pedirle perdón al perro, pero de verdad, porque yo la obligué. También otra cosa que yo hacía era que me preocupaba mucho por las personas, o sea, me cogía los problemas de las personas para mí.
Ahora, no era una santa, no se confundan, porque también, como mismo les digo, ahora aprendí que soy una niña índigo. Los niñas índigos son personas bastante rebeldes, que no les gustan las reglas, no les gusta que le impongan reglas, y así mismo como era una santa, así como ustedes me ven que a cada rato yo regaño unos cuantos por aquí por YouTube, así mismo cuando sentía que me querían hacer daño, y sobre todo los niños, usted sabe que en Cuba se fajan mucho, entonces yo me fajaba, o sea, como un varón, me fajaba. Y yo era bastante, no se vayan a pensar, que una cosa era que yo tenía empatía y otra cosa era que me dejaba. Pero eso es otro tema, porque esa parte mía se las voy a contar poco a poco, porque yo voy a esperar, le voy a mostrar mi parte bonita, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, con los niños en la escuela, cuando mi tío vino para acá y me mandaba dinero a Cuba, en Cuba había mucha necesidad, y entonces yo cogía mi dinero, siempre he sido muy comelona, yo creo que eso se me nota, ¿ok? Entonces me da risa porque mi hermana de crianza, o sea, mi prima, ella siempre ha sido de ahorrar dinero, yo siempre he sido de gastármelo, pero yo siempre me lo he gastado regalándoselo a las personas, comprándole cosas a las personas y eso, y ella también, pero ella siempre ha sabido administrarlo. Yo ahora es que estoy aprendiendo a administrar mi dinero, hace unos años, porque hasta los otros días, yo siempre he ganado mucho dinero desde que soy niña, pero siempre nunca le he tenido amor al dinero. A mí me gusta trabajar, yo soy adicta al trabajo y me gusta ganar dinero, pero nunca le he tenido amor. Ahora sí le estoy aprendiendo, irónicamente, ahora que estoy aprendiendo que el dinero no es todo, a la vez estoy aprendiendo que también hay que, o sea, esto es otro tema, pero esto es pero me da risa porque yo me gastaba mi dinero, compraba cosas, siempre me han gustado las jicoteitas, cada vez que me mandaban dinero me compraba 2 jicoteitas, aquí también hace años no las tengo, pero lo hacía. Y entonces comida, entonces mi abuela me enviaba la merienda a la escuela y yo llegaba siempre con hambre y mi abuela me decía, ¿y por qué tú tienes hambre? Es que me recuerdo que mis amiguitos, yo no podía verlos así, entonces yo empezaba a repartir pedacito y me quedaba sin comer. Oh. Y así era. Un día fui me llevan como a un hogar de personas ancianas a ver a un amigo de mi abuelo que estaba enfermo y había muchas personas enfermas y yo me acuerdo del dolor que a mí me dio eso, un dolor súper grande, y me acuerdo que yo me crié en la iglesia católica, hice mi confirmación y mi comunión, ahora no creo en ninguna religión, pero me crié en la iglesia católica y ahí me enseñaban unos cantos acerca de sanación y eso, y me recuerdo que a mí lo que me dio fue por ponerle la mano al señor mayor que estaba sentado en una silla y me dio por cantar esa canción, pero llorando como para sanarlo, y el señor se le salieron las lágrimas y le dijo a mi abuelo que por qué yo hacía eso, que eso no era normal en una niña tan chiquita, y eran cosas así que yo hacía que ahora entiendo que eran, cuando aquellos no los entendía. Y entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en preescolar, me mandaron al psicólogo porque decían que yo era muy intranquila, era muy inteligente. Entonces ya yo cuando empecé la escuela, ya yo sabía escribir, leer los colores, mi abuela me había enseñado todo eso, y entonces en la clase me aburría y entonces me ponía aparentemente pues a entretener a los otros muchachos, y la maestra me decía, pues párate aquí al frente a dar la clase, con intenciones como de que yo aprendiera una lección, pero como a mí nunca me importaba eso, me paraba frente a la clase y la daba, y ella decía que yo tenía que ir por un psicólogo, y entonces ella me quería como, mi hija también es así, la mayor sobre todo, ella me decía, esta es la respuesta, y si estaba mal, yo decía, eso está mal, y ella me decía, pero aquí la maestra soy yo, y no, pero es que está mal, y entonces yo buscaba, y así, entonces era una guerra que yo tenía siempre con los maestros, y yo buscaba la respuesta, y a veces, casi siempre yo tenía razón, pero bueno, eso es lo que más le molestaba a ellos, y me mandaron al psicólogo, y entonces en el psicólogo me dijeron que estaba bien, que yo lo que era muy inteligente, pero entonces había un niño y ese niño no hablaba, estaba en terapia hacía tiempo. Y recuerdo perfectamente que el psicólogo, era una psicóloga, estaba adentro hablando con mi abuela, y cuando sale se asombra y forma como que, ay, ¿qué pasó? Perdón, se cortó el video, pero bueno, les estaba haciendo la historia de que pues me enviaron al psicólogo y había un niño sentado ahí, y cuando sale la doctora con mi abuela, que estaban teniendo una conversación acerca de mi tratamiento, que ella de hecho me iba a dar el alta porque decía que yo estaba bien, que yo lo que era como demasiado inteligente, y entonces me aburría en las clases y por eso actuaba de esa manera. Y entonces, pero cuando sale la doctora me acuerdo de la expresión de ella, era como de asombro, de oh my God, o sea, entonces le dice a mi abuela como que era un milagro, entonces yo no entendía y me quedo así como que qué milagro,
y dice, no, que es que este niño lleva tiempo aquí en esta terapia y pues el niño parece que había pasado por algún trauma y no hablaba. O sea, podía hablar, simplemente no hablaba por algún trauma. Y estaba en terapia para, pues para arreglar eso, ¿no? Y yo no me recuerdo muy bien cómo fue la situación, qué fue lo que sucedió, pero yo recuerdo que el niño estaba muy bien conmigo, conversando, jugando. Yo lo había visto varias veces a él en la terapia, porque yo fui a la terapia creo que por un mes, varias veces. Y yo lo había visto a él normal. Y entonces, bueno, pues ella le pidió a mi abuela que me llevara por más tiempo, si podía, para que ponerme con este niño para ver si yo lo ayudaba, porque aparentemente pues los terapeutas no habían podido ayudarlo. Hay un chiste, mi familia tiene un chiste sobre eso. Yo hablo mucho y como ustedes se darán cuenta, hablo bastante rápido. ¿Ustedes creen que hablo rápido aquí? No, yo aquí hablo despacio y he aprendido a hablar despacio gracias a ustedes. También cuando yo estoy canalizando mensajes, cuando estoy leyendo las cartas, hay veces que automáticamente me relajo y hablo más despacio, pero en realidad yo hablo rápido. Entonces, mi familia, y hablo mucho siempre desde niña, y era muy curiosa y quería, yo me aprendía, cuando yo estaba en la escuela, me aprendía las clases, o sea, un libro. Yo me leía los libros, desde muy niña leo, igual que a mi niña mayor le gusta mucho leer, la chiquita es más artística, pero yo leí un libro y me aprendía el libro, era casi como memoria fotogénica, casi. Iba para la casa y le empezaba a decir a mi abuela todas las clases, que después a mí mis hijas me hacen algo, lo mismo, y yo digo, ay por Dios, me van a volver loca, pero yo era igualita. Le empezaba a decir a mi abuela todo lo que hacía en las clases, todo lo que hacía en las clases. Y entonces mi familia se burlaban, o sea, no se burlaban, pero como decimos en Cuba, jodían mucho conmigo diciendo que el niño lo que me decía era, cállate, cállate, que me tienes loca. Ya no aguanto más, para de hablar, ya no aguanto más. Dice mi tío que por eso es que el niño hablaba, no porque en realidad yo lo ayudé, sino que el niño yo lo tenía loco y el chiquito dijo, déjeme hablar, no vaya a ser que porque esta loca me va a reventar el cerebro. Pero ayudé al chiquito, al niño. Y yo tuve historias así durante el transcurso de mi vida. O sea, tengo 36 años, no les puedo contar todas las historias porque si no, no nos vamos nunca de aquí. Pero, por ejemplo, les puedo contar unas cuantas. El trabajo que más me gustaba a mí, aparte de este, a mí siempre me ha gustado los trabajos donde ayudo a las personas. De hecho, la compañía que yo tenía de servicio al cliente me gustaba mucho, pero también trabajé en el hospital de asistente de enfermera y ese trabajo a mí me gustó como nunca. O sea, yo era la asistente y el trabajo que me tocaba a mí hacer pues no era el mejor de todo y las demás personas que tenían la misma posición que yo se quejaban de ese trabajo todo el tiempo, pero a mí era una cosa que me nacía tanto amor hacerlo, sobre todo porque en el pueblo donde yo vivo hay muchas personas mayores y estas personas mayores, yo trabajaba en cuidados intensivos y venían de lugares de ancianos donde no los cuidaban bien, a veces tenían heridas y pegados y entonces y a veces no los visitaban sus hijos y entonces yo me dedicaba. Cuando a mí me gusta un trabajo, yo soy adicta al trabajo, yo me meto ahí porque es que me gusta y se me va el tiempo en ese trabajo. Y aquí en este trabajo del hospital, mi horario era trabajar 12 horas al día y trabajamos 4 días, descansábamos 3, pero es que yo gané mucho dinero ahí, pero simplemente porque me la pasaba, no salía del trabajo. Yo pedía trabajar los días libres, pero lo hacía porque yo me tomaba a esos pacientes como si fueran míos, como si fueran mi abuela, mi familia. Entonces yo decía, si yo no voy a trabajar hoy, no lo van a cuidar. Entonces yo pedía mis días libres y de verdad que era por eso. Y cuando yo estaba soltera no tenía niños. Y entonces yo una vez trabajé 31 días seguidos, que aquí en este país supuestamente es que no se puede, pero como en los hospitales había tantos cortos de staff, a veces faltan ¿cómo es que se dice staff en español? Los empleados. En los hospitales a veces no hay suficientes empleados y el trabajo que yo hacía pues a muchas personas no les gustaba, ¿okay? Porque es la que le toca bañar, todas esas cosas, pero yo lo hacía con tanto embullo que yo de hecho me tomaba atribuciones que ni eran mías. Yo era la única persona que cambiaba todo, o sea, yo cambiaba todo, llenaba todos
los materiales en los cuartos, hasta cambiaba la basura, que no era mío, había la persona que limpiaba, pero yo lo hacía, porque a mí me gustaba ese trabajo. Y entonces los pacientes míos estaban súper cuidados cuando yo estaba viejito, que llegó de un lugar de ancianos y no hablaba, pero era bien, pero bien agresivo. No dejaba que nadie se le acercaba. Tenía las uñas largas y a nosotros no nos dejaban cortar las uñas. Entonces, cuando se le acercaban las personas a hacerle algo, él le clavaba las uñas y se ponía bravo. Y la única persona que podía tocar al viejito era yo. Entonces, un día yo le dije a él, mira, yo mañana no trabajo. Y él no se dejó bañar, no se dejó nada. Y entonces se puso tan bravo el día que yo falté. Y me recuerdo que me peleaba, pero él no hablaba, él no podía hablar, me peleaba así. Y yo me reía, le decía, ya estoy aquí. Y ese trabajo a mí me encantaba. Y había otra viejita que me decía, ay, tú no te puedes ir a trabajar para el hogar de anciano conmigo. Y yo me acuerdo que le peinaba su pelo. A mí me encantaba ese trabajo. Y era bastante sacrificado ese trabajo. Por ejemplo, si yo me iba a Miami y cuando yo sí iba a discotecas y todo, yo llegaba sin dormir y así mismito iba de nuevo a trabajar y a veces en vez de 12 horas me metía 16 porque entonces me quedaba, o sea, a mí ese trabajo me gustaba, pero todo el trabajo que ha sido ayudar a las personas a mí siempre me ha gustado. Después sucedieron cosas en mi vida donde yo tuve un periodo muy malo, donde eso no lo voy a contar, pero bueno, pero siempre he sido así, ¿ok? Cuando era niña, recuerdo que al cruzar el puente, o sea, saliendo de mi escuela, nosotros cogíamos, o sea, ya en este país, pagábamos un autobús privado para que nos llevaran de la escuela a la casa, pasaba por un puente, había unas personas que no tenían hogar allá abajo, y yo me acuerdo que yo recuperaba latas de comida, le decía a mi abuela me las compraba, y entonces le decía a la abuela que parara, y yo les daba la comida a ellos, a los desamparados, y siempre he sido así. Desde niño siempre, e incluso en Cuba también, sin yo ayudaba a las personas, pero no lo hacía a mí me complacía hacer eso. Ahora entiendo por qué yo era así. Cuando todas las personas que me conocían, yo crecí escuchando, tú eres más monga, y es verdad que se me pegaron muchísimos narcisistas en mi vida. Tengo historias para contar, es verdad que muchas personas se aprovecharon de mí, es verdad que pero también tuve muchas historias buenas. Mira, una vez yo estaba sin 1 kilo, porque ya les dije que yo gano mucho dinero, pero yo no tenía amor al dinero, de hecho me lo gastaba con personas, y un día yo tenía mucha sed, y estaba en una calle, el carro mío no tenía aire, eso fue en Miami, y en Miami en las calles las personas venden agua, venden cosas, y yo estaba ahogándome y un señor mayor me apunta con un pomo de agua y le digo que no, porque no tenía ni 1 kilo, porque yo he tenido etapas donde he tenido mucho dinero y etapas donde no he tenido ni para comer, para nada. Y entonces yo le dije con la cabeza que no, y él me dice, es que no te lo estoy vendiendo, te lo estoy regalando porque siento que lo necesitas, y me lo regaló. Y yo me quedé así porque porque déjame decirles, yo he recibido más ayuda de personas extrañas en la calle y he tenido, o sea, personas extrañas en la calle que no me conocen, me han ayudado a mí en momentos que de verdad lo he necesitado. Y yo, recuerdo que yo decía, y eso fue una etapa donde yo me sentía que yo era atea, porque yo por muchos años me quise rehusar a todo esto, que ahora voy a ir de nuevo. Ya sé que los estoy volviendo loco porque estoy brincando de una etapa a otras, pero traten de enfocarse aquí conmigo. Hubo una etapa donde yo decidí que era atea. Creía en Dios, pero es que yo en sí no creo en las religiones, pero bueno. Y en esas etapas, hubo una etapa en mi vida bien difícil, la etapa más difícil en mi vida, que ya les conté, donde yo estaba en una relación que me acabó, me acabó. Y en esa etapa mis nervios se atacaron, mi ansiedad, o sea, horrible. Y en esa etapa yo tuve personas que a mí me ayudaron, que no me conocían. Y yo recuerdo que yo decía, esto tiene que ser ángeles, esto no puede ser normal, esto no le pasa a nadie. De hecho, una vez una amiga estaba conmigo, este señor me regaló el agua, y luego me pasó que yo había comenzado un trabajo y tenía un teléfono que era el trabajo, y estaba en una gasolina con una amiga, y pongo el teléfono para pagar, y alguien atrás de mí agarra el teléfono, me lo roba y se manda a correr con el dinero, y yo salgo dando grito porque ese no era mi teléfono, era el teléfono del trabajo, y yo dije, bueno, ahora sí me sacan del trabajo porque yo tenía que contestar la llamada, estaba on call, o sea, en guardia. Y había unos señores jugando dominó afuera en la gasolinera, eso fue en Miami, y uno de ellos se acerca a mí y me dice, ¿qué me pasa? Le digo, no, me robaron el teléfono y es mi teléfono en mi trabajo y acabo de empezar en este trabajo. Y él me dice, no, vamos al mall que yo te compro un teléfono. Y yo me quedo así, yo digo, yo no voy a ir al mall con este hombre, yo no lo conozco.
Y él me dice, no te preocupes, ven tu carro, no me tienes que dar tu información ni nada, te parqueas en otro lado, nos vemos aquí en esta tienda, yo te compro el teléfono y me voy y no tienes que saber nada de mí, porque yo me asusté, yo lo miré así como un teléfono cuesta caro, como tú me vas a comprar un teléfono. Y yo me quedé así, pero él me dice, es la única solución que tengo, no puedo hacer más nada por ti. Y mi amiga y yo nos miramos y dije, bueno, le dije, ok, así mismo fue. Yo no sé hasta el día de hoy ni cómo se llama ese señor, se lo agradezco con la vida. No me dejó ni darle las gracias porque lo que yo estaba buscando el teléfono cuando me viera ya él se había ido. Y fue así, es que de hecho se desapareció. Yo dije, wow, y así me han pasado muchas cosas en mi vida. Pero también yo he sido siempre una persona que me ha gustado ayudar. Ahora, de personas que me conocen increíblemente, las personas de realidad que se supone que me conocen, que tienen que estar ahí, usualmente son las que han cogido más de mí y nunca han hecho nada por mí. Pero bueno, nunca lo he hecho, las cosas que he hecho por ellos nunca lo he hecho con recibir nada a cambio. Pero uno aprende a no dejarse utilizar después que te ha pasado varias veces, ¿ok? Yo he pasado muchas cosas en mi vida, créanme. Pero ha sido cosas que me han enseñado, me han traído. Bueno, regresando a mi niñez, durante el transcurso de mi vida yo he tenido varias veces demostraciones de que de realidad yo conecto con los espíritus, pero le tenía terror. Para mí, yo a veces entraba, un ejemplo, y en mi familia eso hay bastante, no solamente yo. Yo entraba a una casa donde había muerto alguien y lo sentía. En casa de mi mamá yo fui a Cuba, fui a casa de mi mamá y le dije, ahí yo vi un señor, se lo describí sentado en un balance y me dice, el que era dueño de esta casa, ahí es donde se sentaba, porque en Cuba las cosas son diferentes, tú haces como una permuta y ella conocía al hombre y entonces dice, ahí se sentaba él y es así como tú dices. Y otra vez trabajando en el hospital, por ejemplo, acababa de empezar en el hospital, me envían a la emergencia a recoger unos análisis o a entregar unos análisis, no me recuerdo. Le habían sacado sangre a un paciente y tenía que llegar a la emergencia porque no me acuerdo qué había pasado con el laboratorio, no sé. Y fue la primera vez que había ido a la emergencia y cuando voy por un pasillo, me entró una ansiedad, pero una ansiedad, pánico, que me tuvieron que llamar, bueno, casi me tienen que llevar a mí a la emergencia y me puse tan mal y entonces le digo a la señora, a las enfermeras de ahí, de la unidad donde yo trabajaba, ahí hay algún espíritu, y me dice, esa es la morgue. Cuando me dijo eso, por poco me muero, pero me puse tan mal que más nunca me enviaron, fíjense lo mal que me puse, que las enfermeras más nunca me enviaron a la emergencia. Y yo ya después, con el tiempo, tenía que pasar por allí, cuando tuve la niña, por ejemplo, la más chiquita que fue en ese hospital, y yo pasaba corriendo, porque a todos que me atacaban los nervios, yo no me paraba de la cama para ir al baño, porque tenía miedo, yo dormía con las luces prendidas, era horrible. Hoy en día te le digo que yo soy totalmente diferente a quien era antes, porque ya aprendí que uno los controla, uno les pone límites. Ya hoy ellos no se me aparecen así como antes, ellos me mandan mensajes de otra manera. Otro día me ocurrió que yo estaba soñando y soñé con un hermano de mi tío que falleció, y en el sueño él me dice, busca a tu tío, dile que llame a fulana es la otra hermana de ellos, o sea, no les voy a decir el nombre. Y yo me desperté porque fue tan real el sueño y me asusté y desperté a todo el mundo en mi casa. Me puse tan mal que mi abuela tuvo que hacerme un té. Al otro día, a las 7 de la mañana, entra la llamada de que esa hermana de él había fallecido. O sea, él me estaba advirtiendo en la noche que ella iba a fallecer. Y fue inesperado porque ella tenía problemas, pero estaba bien, era una persona joven. Hace unos años atrás, en casa de una amiga que yo había visitado, estaba toda la familia conversando y yo estoy sentada, eso fue hace como 7 años, o sea, la niña mía tenía como un añito, yo estaba embarazada, era chiquita, acababa de enterarme de embarazada, eso fue hace como 7 años. Yo estaba sentada conversando con todos ellos, la casa estaba llena de personas, ¿ok? Y cuando yo miro, veo una señora mayor con el pelo blanco y una bata como le decimos bata de casa en Cuba, una bata de dormir, o sea, como antigua, y pasa, me mira y sigue caminando, y yo me quedo así, me frisé y me puse pálida, cuando que yo todavía tenía miedo, y todo el mundo me miró y me dice, ¿qué te pasó? Y digo, acabo de ver una mujer así de esta manera que pasa por ahí. Resulta que varias personas en esa casa, tú también la viste, entonces no es mentira, varias personas la habían sentido, la habían visto, una niña que vivía ahí también. Entonces, he tenido historias así para contar, que les puedo decir bastante, y mis niñas también tienen esto. Entonces, durante el transcurso de mi vida, yo me di cuenta que yo era diferente por varias cosas, esto que le he contado de ayudar a las personas. Yo rescaté una perrita que tenía problemas neurológicos, que cuando yo la rescaté tenía epilepsia, no caminaba, y estuvo conmigo 6 años, y cuando me la quitaron porque precisamente por ayudar a alguien
a entregar a su perra que estaba enferma, porque a mí me daba lástima que la perra muriera y esa persona no hablaba inglés y yo me ofrecía a traducirle. Resulta que cargué yo las culpas de abuso animal y eso fue un problema y me quitaron a mis perros, que hasta el día de hoy todavía me duele hablar de eso. Ahora de hecho lo pude decir sin llorar, pero usualmente cuando yo hablo de eso todavía me duele, porque esa perra era mi vida, porque estaba enferma, se iba a morir. Y cuando me la quitaron ya subía escalera, no le había dado un ataque de epilepsia hacía años y a ellos no les importó, me quitaron, eran 2 perros, pero sobre todo ella, que era la que estaba enferma, a mí me dolió mucho. Pero desde niña yo siempre he sido así de rescatar perros, siempre he sido de donar, o sea, para ayudar a los animales. Por eso es que yo decía, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Cuando a mí me pasó eso, yo sufrí mucho, me dio depresión, me tomó mucho reponerme y yo decía, ¿por qué a mí me pasa esto si yo siempre he sido de ayudar? Y por qué irónicamente tantas personas que de verdad usan los animales, a mí me va a pasar esto cuando yo rescaté una perra. Cuando yo rescaté esa perra, la economía aquí estaba mala, yo no tenía ni casa, ni dinero, ni comida, y mi perra nunca dejó de comer, tenía cama, tenía ropas, de hecho una vez la picó algo en el ojo y yo limpiaba casas cuando eso, porque la economía estaba mala, y yo me gasté todo el dinero que yo tenía llevando a esa perra al veterinario para que la curaran. Entonces yo decía, ¿por qué a mí me pasa esto? Hoy en día entiendo que todo lo que yo he pasado en mi vida era porque me tenía que enseñar algún tipo de lección. A mí me habían advertido ya lo que me iba a pasar o sea, no necesariamente me dijeron te va a pasar esto con la perra, sino que a mí me dijeron que si yo me acercaba a esta persona que casualmente fue la que tenía que entregar a su perra, si yo no me alejaba, si no ponía distancia, me iba a pasar algo que tenía que ver con la cárcel. Y yo, cuando no me creía las cosas, no quise escuchar, y así mismo fue. Me di cuenta después, porque esto es un proceso que cuando a mí me pasan las cosas, yo digo, pero ¿y esto qué? Y después me puse a pensar, gracias a esto fue una de las razones por la cual empecé mi transformación. Todo empezó por mis hijas y luego fueron toda esta serie de cosas. Varias veces he sentido la intuición. Por ejemplo, cuando era niña no, 16 años, mis tíos, yo era una niña muy rebelde, o sea, yo les he hecho pasar mucho trabajo a ellos, créanme, me da hasta lástima. Él dice todavía que todos los problemas de él son por mí, pero bueno, ellos no me dejaban, mi tío nunca me dejaba salir, o sea, me dejaba salir, pero él me decía, tienes que estar aquí hasta la hora, y yo siempre llegaba a la hora que yo quería, eso era un problema. Pero entonces ese día casualmente me dijo, ok, puedes ir hasta las 2 de la mañana. Y yo me monté en el carro, me fueron a recoger, me monté en el carro, era un evento que había, y cuando me monté en el carro me entra como un miedo súper fuerte, pero una cosa sí que no podía explicar, y yo le dije a las personas, yo no voy a ningún lado, me bajé, y todo el mundo me dice, pero ¿cómo tú no te vas a ir? ¿Ves que tú eres tremenda loca? Nunca te dejan ir, y ahora que vas no quieres ir, y yo no puedo, algo me dice que no puedo, y regresé a mi casa. Y mi tío me dice, eres un ser de contradicción, lo tuyo es ir a la contraria, cuando te digo que sí, no, cuando te digo que no quieres ir y cuando te digo que sí no vas, pero a mí algo me decía que no. Esa noche hubo un tiroteo en ese lugar y hubieron muertos. Me estaban diciendo mis guías espirituales, bájate de ahí que tú no vas para ningún lugar. Por suerte escuché, porque usualmente yo me he rehusado toda mi vida a los mensajes que me han enviado, toda la vida. Por eso yo puse un post por Facebook donde había un ángel de la guardia que estaba así diciendo, ay Dios mío, cuando mi ángel de la guardia cuando dijo que te tocaba, los míos pedían dinero extra, yo no voy a hacer overtime con esta mujer. Los míos renunciaban, había que reemplazármelo, y los que venían se fajaban y querían dinero extra porque era demasiado. Los ángeles de la guardia míos tenían que trabajar mucho, yo lo admito, yo les pido, pero bueno, no fue por gusto, ¿ok? Por algo era, y aquí estoy. Pero eso es una de las veces así que más recuerdo. Otra que recuerdo es, bueno, yo salí embarazada, yo tenía problemas para salir embarazada porque tengo y perdí 2 barrigas. Cuando yo perdí esas 2 barrigas las sentí. Yo había ido al médico en una casualmente ese mismo día, y la primera vez, o sea, fui al médico y sentí que la perdí, se lo dije al papá de mis niñas y me dice, no, eso es locura. Al otro día el bebé estaba muerto. Salgo embarazada de nuevo, vuelvo a ir al médico, todo bien. Tengo un sueño horrible donde soñé que estaba como acostada con una bata blanca y habían como 2 túneles, de estos túneles salían hombres, de estos túneles salían perros, como que me estaban comiendo. ¿Para qué les voy a contar? Horrible. Y yo gritaba, déjeme a mi bebé, y le dije a él cuando me despierto, se murió el bebé, o la era bebé, porque yo sentía que eran niñas las 2, y él me dijo otra vez que era locura mía. Ese mismo día me levanté sangrando y bueno, lo solté en el toilet. Y así, entonces, ¿qué pasó con mi mi 4º embarazo, que es la niña más chiquita mía de hoy en día?
salgo embarazada, pero salí embarazada de verdad que de una manera muy rápida, o sea, el tiempo no pegaba. Cuando me empecé a sentir mal, si acaso tenía ni una semana de embarazo. Entonces cuando voy al hospital, o no sé, hubo algo ahí con el tiempo, una cosa rara, que los laboratorios decían, yo ni me esperaba ese embarazo, y cuando me lo dicen en el hospital, yo fui porque me sentí mal, y yo dije, es la tiroides, porque yo padezco de tiroides y tengo Graves' disease, y me dice, no, tú lo que estás embarazada. Yo digo, yo no puedo estar embarazada, pero era eso. Bueno, me dicen, o son gemelos, pero la bebé no estaba y me la querían sacar. Yo sí siento que era gemelo porque tuvo un sangramiento, siento que a lo mejor perdí uno, pero me la querían sacar y yo me rehusé, y varios médicos me la querían sacar, decían que eso era un embarazo vacío, que no era un embarazo viable, y yo que sí, porque yo sentía, esta vez no era como las primeras 2 veces donde yo sentí que los bebés se murieron, esta vez yo decía que sí, que ya estaba ahí, y ellos decían que no. Incluso tuve una discusión con una doctora que me dijo, me dijo, eres un irresponsable, lo que va a suceder es que a lo mejor te desangras y vamos a tener que limpiarte, y yo le dije, bueno, en esta vez voy a confiar en Dios, y si tengo que limpiarme, porque si te vas a quedar vacía, no vas a poder tener más hijos, dije, bueno, si eso es lo que está para mí, en ese momento yo me enfrenté a ella, dije, bueno, si para mí está quedarme vacía por esto, pues yo enfrento las consecuencias, porque esta vez se la voy a dejar a Dios, porque a mí algo me dice que esa bebé está ahí. Me arriesgué, estuve sangrando, bueno, lo que sea, pasaron los meses, me mudo de pueblo para casa de mi familia, y cuando me hacen ultrasonido, ahí estaba mi bebé. Este es mi bebé Sagitario de 6 años, que yo quisiera que ustedes la vieran, es un amor, aparte que es muy dramática, muy artística, le encanta el drama, le encanta, es muy cómica, o sea, se la pasa haciendo chistes, súper dulce y súper fuerte también, y esa bebé me la hubiesen sacado si yo no hubiese seguido mi intuición. Y si yo no hubiese confiado, ahí fue, gracias a mis hijas, yo empecé a confiar en mi intuición y en lo que yo tenía que hacer. Porque antes de mis hijas yo era muy rebelde, y después de mis hijas, o sea, sobre todo la mayor, yo me di cuenta, bueno, yo tengo que cambiar, porque ahora yo tengo estas personas que yo tengo que, ya no soy yo, son ellos. Déjame decirte, mis hijas me sacan de quicio porque son súper creativas, súper inventoras, se cree que son abogadas, una discusión con ellas, o sea, tienes que tener bastante argumento, te quieren castigar, pero son súper inteligentes también y hablan como si se fueran más grandes, analizan las cosas, o sea que yo muchas veces tengo una discusión con ellas y me sacan de quicio, y a veces cuando yo estoy tratando de relajar mi mente, que quiero silencio, ella empieza, mamá, mamá, y entonces yo les grito, bueno, horrible, pero esas niñas tuvieron mucho que ver con quien yo soy hoy. Y después la persona que considero mi llama gemela es la otra persona que ayudó a mi transformación, ahora llego allí. Pero durante mi vida pues tuve varias señales de estas cosas. La pregunta que me hicieron, ¿cómo supiste que querías leer el tarot? ¿Cómo llegaste a esto del tarot? Bueno, no les voy a dar especificaciones, pero por una razón de salud llegué a una persona que me hizo una consulta, que me dijo que tenía que hacerme orula para limpiar, porque iba a tener muchos problemas de salud. Todo lo que me salió ahí se me cumplió. Luego me tiré las cartas por casualidad, porque el papá, el abuelo de mis niñas tira cartas. En mi familia hay muchas personas que tiran las cartas, pero no lo hacen profesionales porque sus miedos los hace que se limiten. Pero él es muy bueno, él me tiró las cartas, de hecho un día así casual, y me dice, tú sabes que va a tener una niña, cuando yo no había salido embarazada nunca y yo tenía problemas para ser embarazada, aquí viene una bebé con él, y yo cojo y me digo, yo bebé, eso no es conmigo. Todo se dio, todo lo que él me dijo se dio, y eso me pasó 2 o 3 veces. Entonces yo le decía a él, oye, ¿por qué tú no tiras las cartas profesional? Pero yo nunca lo pensé como que iba a ser mi futuro, jamás me lo hubiese imaginado. Pasan ciertas cosas en mi vida, esto de las perras, estaba muy deprimida, sentía que en mi vida yo tenía que cambiar, o sea, no era feliz, totalmente, nada feliz. Y empecé a pensar, bueno, a ver la vida diferente. Y un día me dice mi tía, la que me crió, o sea, mi mamá de crianza, me dice, ¿por qué tú no miras el documental ¿por qué tú no? Porque yo le decía a ella, yo tengo que cambiar, algo me dice a mí que yo tengo que cambiar, hay algo que me está diciendo a mí, algo me está empujando, diciendo que hay algo aquí que yo tengo que cambiar, lo que no sé qué tengo que cambiar, pero algo tengo que cambiar. Y ella me dice, ¿por qué tú no miras y me estaba yendo mal en todo. Me dice, ¿por qué tú no miras el documental de Netflix que se llama El Secreto? Y a mí se me ocurre mirarlo un día y me enseñan de la ley de la atracción.
Y yo estoy mirando eso y digo, wow, esto me interesa y como que me llamó la atención y se me ocurre, todavía lo tengo por ahí, coger $1 y ponerle una pila de ceros y lo puse en el refrigerador y dije, ok, yo voy a tener $1.000.000. Todavía no me ha llegado, pero sé que viene. Pero me llamó la atención y me dio por empezar a estudiar. Aparte de eso, pasaron otras cosas en mi vida. Hoy en día entiendo tantas cosas que cuando aquello no entendía. Empecé a transformarme así sola, yo no sé ni cómo explicarlo. Empecé a cambiar las cosas que yo quería, lo que yo veía. Empecé a cambiar las personas que quería en mi vida. Empecé a darme cuenta de muchas cosas y tuve un momento raro con la persona que yo considero mi llama gemela, que no hacía años ni lo veía, todo fue, pero como un momento de conexión ahí, yo creo que se activó, ese fue el momento de la activación, y ya de ahí para allá las cosas se volvieron un poco más raras todavía, y bueno, durante toda esa locura, empecé a despertar, y entonces hubo un bloqueo entre él y yo, y durante ese bloqueo yo empecé a buscar respuestas. Todo empezó por Google, yo estaba buscando, tratando de buscar qué sucedió en realidad entre él y yo, porque no nos habíamos ni visto hacía años, fue una cosa rara. Y yo estaba buscando qué sucedió. Y ahí una cosa me fue llevando a otra, Empecé por Google, terminé en YouTube, porque de Google me enviaron a YouTube. De hecho, cuando aquello yo casi ni entraba a YouTube, todo el mundo usaba YouTube cuando aquello y yo no. Para mí YouTube no era nada. Mis hijas veían YouTube todo el día. Mis hijas tienen un canal de YouTube que ahora quieren que ellas están locas porque yo las ayudo a crecer su canal de YouTube, pero no tengo el tiempo para eso, pero me tienen loca. Ellas tienen un canal de YouTube, lo que es en inglés. Si quieren se los comparto. Ustedes me dicen si quieren que se los comparta para que vayan a verla. El último video que puse fue hace un año, estaban más chiquiticas, pero pronto a lo mejor las voy a dejar, depende, pero me tienen loca con eso. Pero mis hijas estaban metidas en YouTube y, o sea, viendo YouTube, no estaban metidas en YouTube. Y a mí nunca se me ocurrió, quien yo soy hoy, nunca lo imaginé hace 3 años atrás. Se lo juro que eso es un cambio, o sea, yo miro para atrás y digo, wow. Ok, entonces Google me lleva a un video de YouTube, cuando yo antes ni siquiera veía YouTube así para eso. Y en ese video de YouTube, en realidad estaba viendo coaches de dating. Y ahí empecé a aprender, me empieza a guiar acerca de crecimiento personal, de amor propio, pero no estamos hablando todavía nada que tiene que ver con Twin Flame ni nada, simplemente empecé a ver psicólogo. A mí siempre me ha gustado la psicología y yo siempre le he buscado el porqué de las cosas y siempre, yo ya les puse ahorita por ahí por Facebook que yo soy una complicada, pero entonces empecé a aprender yo sola y dije, ojo, por eso es que yo hago esto, porque yo tengo que aprender este amor propio, por esto es que no me valoran por esto. Y yo solo empecé a hacerme clases de psicología y entonces me dio por leer y por estudiar y por no sé qué, y me la cogí con eso. Y de ahí me guían entonces un día al tarot, un video de tarot que decía Tauro. A mí siempre me ha gustado el horóscopo, pero nunca como ahora, nunca me dio realidad por estudiar astrología. Desde niña mis asignaturas favoritas en la escuela en Cuba, porque aquí no la daban, era astronomía y historia. Y ciencia, son mis asignaturas favoritas, pero más bien la historia y la astronomía era lo que más me gustaba a mí. En la escuela en Cuba me daban, o sea, dentro de la clase de ciencia nos daban astronomía. Por eso es que a mí me gustaba la clase de ciencia, me gustaba mucho. Aquí en este país cuando llegué la escuela no era igual, entonces no tuve el mismo interés, pero en Cuba sí era muy inteligente y todo, o sea, me gustaba mucho la escuela. Entonces aquí yo sí sabía eso de los signos y sí miraba el horóscopo diario y sí me gustaba mucho ver las compatibilidades y esas cosas, pero no era algo que en realidad lo profundizaba. Y buscando esas cosas de los coaches, de los psicólogos, por aquí, por allá, encuentro... desde que aprendí la ley de atracción, puse mi pared, tú tienes que escribirlo, me huele, tienes que escribir, para que la ley de la atracción funcione, tú tienes que escribir tus intenciones, estar en escrito, tienes que escribirlo, ponerlo donde tú los veas o en una libreta, tienes que escribirlo, ¿ok? Y yo hice eso, pero lo dejé ahí, pero el punto es ese, escribirlo, comiendo un video de Tauro, y el título de ese video pegaba con lo que yo estaba pasando en ese momento. Y me doy cuenta que más abajo está el recomendado de esa misma persona, del signo de la persona que yo considero mi Twin Flame. Y lo que decía ahí pegaba con ese momento. Y yo dije, qué raro, déjame ver esto. Y me pongo a ver. Se convirtió para mí casi en una adicción. En ese momento que yo abrí el mundo espiritual al tarot de YouTube. Porque se convirtió casi en una adicción. Pero no había pasado mucho tiempo cuando empecé a soñar
que tenía que leer el tarot. Y yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? Y a mí nunca me ha dado por esto, y era sueño leer. Entonces me salía, un ejemplo, el video que yo estaba viendo tarot decía, Tauro, tus guías de espiritual están diciendo que tienes que leer el tarot, o algo así, me salía algo así, o me salía algo de tarot en YouTube. Yo decía, bueno, vamos a hacer eso. No tenía cogí, durante ese periodo yo estaba pasando muchísimas cosas. Era mi despertar espiritual, mi noche oscura del alma, que lo dije en otro video. Estaba teniendo problemas económicos, problemas con las niñas porque me estaba divorciando. O sea, mi vida era un relajo. Y aparte tenía este bloqueo de esta persona que sufrí muchísimo con eso. Y bueno, todo me pasó a la vez. Perdí dinero a la vez, no, eso fue horrible. Y entonces, pero dije, voy a ver el tarot, porque todo el mundo me está, o sea, todo el mundo no, sí, bueno, todo el mundo en YouTube me está diciendo que busque una carta de tarot, so voy a hacerlo. Y me pidió mi carta de tarot. Y entonces empecé a tirar el tarot y las cartas empezaron a brincar. Obvio, yo no sabía nada de tarot ni nada de eso, pero me dio por leer, por averiguar, por no sé qué, y simplemente me dejé guiar. Me apunto en una clase de tarot de esta misma tarotista, que fue el primer video de YouTube que yo vi de tarot. Y la clase era como 5 clases y fui a la mitad de la primera porque mis hijas no me dejaron concentrarme y dije, perdí el dinero por gusto que no tenía, pero bueno, ya eso pasó. Y entonces yo me ponía ahí, entonces yo cuando podía, todos los días me dio por tirar las cartas. Al principio no entendía ni nada, las cartas brincaban y yo miraba las cartas y decía, bueno, y así fui, no sé, me fue entrando. A veces buscaba el significado en Google de esa carta, o a veces lo buscaba en el librito, otras veces decía, bueno, esto es lo que yo veo, pero tal vez sí, tal vez no, y así fui creciendo y poco a poco fui siendo guiada, hasta que un día dije, voy a hacer mi propio canal de YouTube, a ver cómo funciona esto. Las locuras mías son así, yo cuando se me mete algo en la cabeza, yo me lanzo y ya, yo me lanzo, y si me voy por allá, bueno, después digo, me fui y empiezo nuevo, porque yo nunca le he tenido miedo ni al rechazo, eso sí. Yo, no importa lo que haya pasado en mi vida, jamás le he tenido miedo al rechazo y nunca he sido la persona que dice yo no puedo hacer esto. Esa palabra yo no puedo hacer esto no existe en mi vocabulario. De hecho, cuando yo entré a trabajar en el hospital, mi abuela me decía que yo no podía porque cuando a mí me sacaban sangre yo me desmayaba. Ya eso se me quitó con el embarazo, porque cuando estás embarazada y yo que tengo problemas de salud, pues no me quedaba otra más que volverme fuerte. Pero mi abuela me decía, tú no puedes trabajar en el hospital si tú te desmayas cuando ves sangre. Y yo, bueno, pues yo voy a trabajar en cuidados intensivos. Y fui a la entrevista, me dieron varias ofertas de trabajo, me llamaron y a todas les dije que no, y me fui para el hospital. Porque yo, me acabo de dar cuenta hablando con ustedes que yo sentía que eso era, mi alma me llamó ahí. Y fui, pero yo siempre he sido la persona, yo no te sé decir a ti, yo no puedo, porque yo siento que todas las limitantes se las pone uno, siempre he pensado eso, y también pienso que lo que tú creas que es una debilidad, siempre se puede convertir en una fuerza, en tu fuerza. Lo que es tu debilidad, tú siempre lo puedes transformar en tu fuerza, pero para hacerlo tienes que pensar que puedes. Si tú piensas que yo no puedo, pues no vas a poder, ¿ok? Entonces, así me pasó con esto de YouTube. Yo dije, pues me voy a meter a YouTube a hacer tarot, vamos a ver qué pasa. Y hubiese crecido más rápido el canal si le hubiese dedicado más el tiempo, pero les vuelvo y repito que estaba pasando una etapa bastante difícil en mi vida. Yo tenía muchísimos problemas, tuve que levantarme de una depresión, estaba pasando la noche oscura del alma, entonces yo no podía, no tenía la cabeza, la concentración, el tiempo, las energías de dedicarme a esto como estoy haciendo ahora. Por ejemplo, mi canal fue creciendo poco a poco, yo tenía suscriptores y cada vez fueron creciendo poco a poco. A esos que están conmigo desde el principio, muchas gracias, gracias por confiar en mí desde el principio. Y así fui poco a poco, hasta que ya recientemente, con todo mi otra cosa, empecé a ver torres y yo decía, ahora que me viene, pero yo decía, vamos a confiar en esto, y fui aprendiendo a confiar en mí, en mi intuición, en lo que me decían. Y yo, por ejemplo, hacía rato quería irme de donde yo vivía. Llevé 7 años viviendo ahí y me quería ir porque no es un lugar, es un lugar para personas que están necesitadas económicamente. Es un lugar muy bueno, pero no puedes avanzar porque si ganas mucho dinero te tienes que ir, ¿ok? Entonces yo siempre, por hace años me quería ir de ahí porque yo decía, yo no quiero estar aquí toda la vida, yo quiero darle algo mejor a mis hijas. Yo soy una persona muy ambiciosa, pero no ambiciosa de la parte mala, sino ambiciosa de que siempre me ha gustado superarme, o siempre he pensado en superarme por lo menos. O sea, yo por ejemplo, si yo aprendo algo, yo aprendo tarot, ya cuando yo me sé el tarot, ya yo no me quedo en que nada más sé tarot, ya eso me aburre, ya yo necesito expandir mi conocimiento a algo más. Yo soy así, yo cuando llego, siento que me estanco, ya eso a mí me aburre y necesito expandirme de otra manera. Entonces yo siempre he sido así y por eso a lo mejor he cambiado tanto de profesión, porque yo cuando ya me lo aprendo, siento que llegué ahí, yo digo, tengo que hacer algo más. Por eso es que les digo que soy una complicada, porque siempre busco la manera de complicarme aunque no tenga que hacerlo. Entonces, bueno,
Lo mismo pasaba con donde yo vivía. Yo decía, yo necesito salirme de aquí. Pero entonces, ¿qué pasaba? Sentía como que no podía. Y llegué a tener un negocio que llegó a crecer, pero entonces cuando llegó a crecer, pasó algo y lo perdí todo. Algo que no tenía nada que ver conmigo. O sea, la compañía cambió su regla, hubo un problema ahí y lo perdí todo. Entonces dije, bueno, pero ¿y entonces por qué razón yo intento hacer algo y cada vez que estoy llegando, pues me caigo? Ahí fue donde empecé a aprender también con todo esto. Yo todo esto lo aprendí al mismo tiempo. Y para colmo, entonces me dicen que yo que tenía miedo irme de ese lugar para no perder el techo para mis hijas, me llegan con la noticia finales del año pasado que no me iban a renovar el contrato. Imagínate, donde las niñas vivían 7 años, mi hija chiquita no conocía otro lugar. Y en ese mismo momento yo no tenía ni un peso ni para pagar la luz, nada. A mí me habían desconectado la luz ya varias veces en ese momento. Yo llegué a tener, o sea, cuando mi negocio llegó a expandir, a crecer, algo sucedió y me vi súper escachada, o sea, sin un peso. Estamos hablando de que me vi sin un peso, que yo decía, ay Dios mío, mi familia me ayudaba, me desconectaron a luz varias veces, yo con las niñas ahí, las niñas daban escuela en clase y yo decía, tengo que pagar el internet, tengo que pagar la luz, y estaba súper, pero súper, ¿para qué les cuento? Me dicen que no me van a renovar el contrato de mi casa. Y yo, ay Dios, ¿y ahora cómo hago yo? Yo no tengo ni dinero para mudarme para otro lado. Imagínate, aquí para mudarte necesitas 3 meses de fondo y estamos hablando casi $5,000 más luz, renta. Y yo decía, ¿y ahora cómo hago si yo no tengo ni para gasolina? Y haciendo todo esto sin que las niñas se dieran cuenta, porque yo no quería que las niñas se sintieran como que, o sea, los niños no pueden ver esa parte de ti. Súper estresada, yo estaba súper estresada. Entonces yo me acuerdo que me senté, después de estar llorando, me senté y dije, ok, todo esto que yo he llegado aquí, o sea, todo esto que empecé con el tarot no puede ser por gusto. Yo siento, ya a mí me habían advertido que venían varias torres, lo que a mí me estaba sucediendo me lo habían advertido, y aparte que ya me habían sucedido muchísimas cosas que me habían comprobado que era verdad, muchísimas cosas. De hecho, la última vez que tuve comunicación con mi Twin Flame, yo sabía que me iba a llamar, porque ya el tarot me lo había dicho, o sea que ya yo estaba aprendiendo, ya me habían demostrado de que yo sabía, o sea, que no era mentira. Y yo se lo contaba a las personas que me rodeaban y me decían, ay, tú estás más loca porque yo estoy rodeada de personas que no creen en esto. Y entonces bueno, los familiares míos que sí creen, sí. Pero por ejemplo, las amistades me decían, eso no es verdad. Y yo dije, bueno, me senté y dije, bueno, si yo estoy haciendo esto y ya he aprendido todas estas cosas que he aprendido y ya sé lo que es una torre y ya yo sé esto, entonces después de meterme una noche entera llorando porque no sabía dónde íbamos a parar, porque no quería regresar a casa de mi familia, que aparte no hay espacio, y yo decía, bueno, ahora tengo que regresar ahí con las niñas y es horrible. Y entonces yo pensé que íbamos a estar en la calle, incluso llamé a un shelter de desamparados para ver si nos aceptaban, me dijeron que sí, pero me dijeron que ahí para un niño eso es muy traumante. Y entonces yo dije, bueno, tengo que confiar en que sea, ahí fue donde me senté y dije, ok, voy a confiar en que pase lo que tenga que pasar, espero que no nos vaya a ir tan mal. Y lo digo sobre todo por las niñas, porque cuando yo estaba sola a mí me daba lo mismo dormir en el carro que dormir aquí, pero con las niñas eso fue un estrés muy grande para mí, pero yo dije, bueno, vamos a confiar. Y entonces recuerdo que estaba buscando cómo me iba a mudar, no tenía dinero para la mudanza, no tenía nadie que me ayudara a mudarme, era yo sola con las niñas, porque mi papá de crianza era una persona mayor y yo estaba sola, no tenía ni a que me ayudara. Entonces yo decía, ni tengo dinero para mudar, ni tengo dinero para nada, ni para el storage, ¿cómo voy a hacer con mis cosas? O sea, me atormenté. Y entonces me senté un día y dije, yo voy a confiar en esto, porque esto no puede ser por gusto, yo creo que esto es una lección. Y aparte yo conozco mi capacidad de salir adelante, el problema es cómo hago ahora en estos momentos. Yo sé que puedo volver a levantarme, eso a mí no me preocupa, el problema es qué hago ahora porque tengo unas niñas, no soy yo sola. Entonces me senté y dije, ok, voy a confiar en lo que suceda, espero que esto sea para bien, esto no puede ser por gusto. Recuerdo que yo me rehusaba a dejar mis cosas porque decía, me costó mucho trabajo conseguir mis cosas. Yo estuve un tiempo, cuando yo tuve las niñas no tenía ni cama y me costó trabajo levantarme y poder comprar mis cosas y entonces no las quería dejar, pero al mismo tiempo no tenía dinero para la mudada, para esto. Entonces los últimos 2 días allá antes de mudarme se me ocurrió, ¿sabes qué? Voy a dejar todo esto porque esto es cosas materiales, las cosas materiales no valen. Yo creo que ahí fue donde entendí. En ese momento algo me vino a la mente, se me encendió un bombillo y dije, voy a dejar todo esto ya. Empecé a poner en Facebook a última hora para vender mis cosas y vendí
casi todas mis cosas. En mi storage nada más me quedan pocas cosas y las cosas de las niñas, pero lo vendí casi todo y ahí fue donde saqué el dinero para rentar esta oficina que ustedes ven. Y entonces algunos otros gastos que tuve que hacer para estas cosas de YouTube, tuve que comprarme cartas nuevas, lo que sea, pero vendí todas mis cosas y me costó trabajo porque yo tenía apegue a mis cosas, porque me costó trabajo conseguir mis cosas. Y entonces, pero dije, no, yo voy a hacer esto porque, olvídate, yo voy a confiar. Y en el momento que dije, voy a confiar en esto, voy a confiar en ustedes y voy a dejarme guiar, ese fue el momento que todo cambió para mí. Es que de pronto se envolvió todo. Todavía ni lo creo, a veces yo digo, pero ¿qué es esto? Todavía estoy como en shock. Se movió todo tan rápidamente, así todo me empezó a encajar, todo empezó a encajar como pieza de rompecabezas, así y entendí que lo único que había que hacer era dejarse llevar. Entonces, cuando uno se rehúsa, se resiste al camino, se resiste a las cosas, te van a seguir llegando torres. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tienes que aprender amor propio, tienes que aprender a valorarte, tienes que recortar todas las personas tóxicas de tu vida, todas las situaciones tóxicas. Tienes amor propio, valorarte, recortar las situaciones tóxicas de tu vida, recortar todas las personas que no te valoren, que no te aporten y confiar. Y no puedes tener apego a las cosas materiales, porque las cosas materiales van y vienen. Tú puedes perder las cosas materiales en un desastre natural y la vuelves a subir. El punto está en confiar. Cuando tú dejas ir tus miedos, cuando tú te abres a la posibilidad de que todo esto es falso y que todo es energía y que tú puedes lograr todo, cuando de verdad te des cuenta de que tú eres luz, de que tú tienes lo que tú quieras cumplir, ahí es donde está la ley de la atracción. Todo lo que tú quieras en tu vida está a tu disposición. Simplemente tienes que aprender a aceptar que lo mereces, a pensar en la vida positivamente, a decir, ya yo tengo esto, yo puedo lograr esto. Y sentirte que ya está y dejarlo ahí y dejar las preocupaciones, porque si estás viendo la vida desde un punto de vista de carencia, es lo que estás recibiendo. O sea, si tú no quieres dejar algo porque tienes miedo de que no lo puedes reemplazar, estás diciendo al universo de que tú tienes miedo, de que tú no confías en ti, de que tú no confías en lo que te toca. Entonces, por eso es que estás viviendo lo mismo. Cuando tú dejas ir, ya la carga es diferente. O sea, se te van todas las cargas, como ese 10 de bastos en el tarot, que tú empiezas, en el tarot que yo tengo del After Tarot, que empiezas a soltar todos los bastos. Así es. Entonces, les iba a contar la historia espiritual, pero bueno, no sé si les conté un poquito de todo. Pero esa es mi historia, bueno, parte de mi historia. Les conté en otro video el despertar espiritual, la otra parte de mi historia. Entonces les cuento un poquito toda la semana les contaré un poquito. Pero espero que este video los ayude y que que por lo menos los motive a dejar que las cosas fluyan, porque es lo que tienen que hacer. Les envío muchas vibras positivas, muchas bendiciones y mucho amor. Bye.